buenas noches, familia dominicana. Diana Lora y una servidora dándoles la bienvenida en un programa que es doloroso hacer porque hablar sobre lo que acabamos de vivir todos los dominicanos no resulta fácil. 3 días de duelo nacional por los 24 o posiblemente más personas fallecidas y estado de emergencia en República Dominicana debido al paso de este mal tiempo que ocasionó nuevamente lluvias torrenciales, no solo sobre el Distrito Nacional, sino sobre varias otras provincias del país. A solo un año de la catástrofe ocurrida el 4 de noviembre. De nuevo, nos volvió a batir, a golpear duramente la naturaleza. Y Gloria Ceballos aquí, Diana, recuerdas, el martes pasado la invitamos para que hablara, nos advirtió, lo hizo el martes, habló de más de 300 milímetros de lluvia, así como decían otros meteorólogos norteamericanos, que iban a impactar sobre el territorio nacional y sobre Haití, además del oeste de Cuba. De hecho, en ese momento, María Cela, le pedimos a la ingeniera que lo comparara con el evento del año pasado y ella incluso dijo que en algunos puntos podía ser más que lo que se había vivido el 4 de noviembre del año pasado y así fue. De hecho, en la ciudad de Santo Domingo se recibieron 431 milímetros de agua, que es la mayor cantidad de acumulados en solo 24 horas que se haya visto en la historia de la República Dominicana. Ni siquiera durante el huracán George llegó a esa cantidad, a 431 milímetros en ese periodo de tiempo. Y como tú dijiste, fue peor incluso que en noviembre del año pasado. Ha sido una verdadera catástrofe. Todavía hasta el día de hoy había puntos del país donde estaba lloviendo y esa cifra de muertos se ha elevado en la tarde de hoy a 24. Y hoy vamos a hablar sobre todo esto, porque evidentemente el cambio climático está golpeando fuertemente a la República Dominicana. Lo mencionaba el presidente Abinader hace un momentito en la semanal, cómo estos fenómenos son cada vez más intensos y lo que podemos esperar es que sean cada vez peor y por lo tanto el país tiene que tener alguna capacidad de respuesta ante estos eventos extremos. Bueno, miren, lo que se ha vivido durante las lluvias ha sido realmente una zona de terror. Yo que he estado en el territorio y que he podido ver zonas que antes simplemente se anegaban de aguas por muchas cosas, por muchas deficiencias, falta de una planificación urbana en el distrito, por falta de un drenaje pluvial eficiente, por la basura de la gente, por el cambio climático, por las lluvias. Señores, lo que se ha vivido en estos días es que el nivel de inundaciones nos llevaba 2 metros en lugares donde nunca. Las anécdotas de las personas que han sobrevivido gracias a la solidaridad, nadando con los niños hasta aquí, saliendo de sus casas, que la puerta no le abrían por la presión que hacía el agua y la fuerza con que el agua venía, era algo que es inexplicable. Definitivamente hay muchas cosas desde donde abordar este tema. Yo creo que, como dije, he mencionado varios elementos, hoy vamos a mencionar otros, pero esto ha sido trágico. Yo creo que la gran bendición es que no haya habido más muertos en este país y en esta ciudad. Eso iba a decir. Porque de verdad en las condiciones que la gente tuvo que escapar, pudo haber más personas fallecidas, no solamente en el Gran Santo Domingo, que fue uno de los lugares más afectados. ¿Quién lo diría? Porque se estaba esperando que todo fuera más al suroeste, cerca de Haití, golpeando con más fuerza Haití. Pero como estos fenómenos tan dispersos, no organizados, porque no es una tormenta, no es una depresión tropical, pues estas cosas podían pasar y se advirtió por activa y por pasiva. Y ese es otro tema, porque el 4 de noviembre no fuimos advertidos porque fue algo de repente, lo que llaman el cisne negro. Pero en este caso sí, pudo haberse evitado, por lo menos que las personas cuidaran sus propiedades, los vehículos que quedaron anegados
muchos vehículos en la ciudad, que la gente no tenía por qué estar en las tardes en la calle, que mucha gente andaba desprevenida pensando, bueno, está en alerta amarilla, eso significa que no va a venir, y como no llovió en la mañana y no llovió anoche, pues no va a pasar. Pero si usted ve los pronósticos y ve hacia dónde se dirigen las masas de agua día tras día en toda la semana, que fue lo que estuvimos haciendo y diciendo, seguro que íbamos a llevar mucha lluvia y repentina, como ocurrió, que es lo peor, y duró más que lo que pasó en noviembre pasado. Y hay lugares donde todavía tenemos agua y las casas totalmente inundadas de agua, donde la gente encontró un refugio cercano, o sea, donde todavía, ahora el río, porque eso hay que decirlo a la gente que vive a la orilla del río, que tiene la calle tapada en el sector del túnel, en la Ciénaga, en los Guandules. Señores, el río está sumamente crecido y va a seguir creciendo, porque ahora viene el agua del norte hacia el sur, y las aguas del río van a seguir creciendo y las casas van a estar más tapadas y los terrenos están saturados. Los terrenos están saturados. Ciertamente. Pero algo que ocurrió, Diana, que nos impactó sobre todo a los capitaleños de una manera que no esperábamos, fue el derrumbe del muro, de contención. No, ese no es el muro de contención, ese es el que se pone delante del corte de la piedra, que es lo que contiene. Eso ya nos lo explicarán los expertos, pero ese muro noroeste, o sea, después de cruzar el elevado de la Máximo Gómez, fue el que se derrumbó, no el que tuvo el problema en el año 1999 a raíz de la inauguración de ese famoso túnel que nunca vamos a entender. Pero es una continuación del mismo. Ya lo vamos a hablar con nuestros expertos, porque si bien fueron unas lluvias extraordinarias y hoy estamos contando 24 muertos, hubo por lo menos 9 que no debieron haber ocurrido nunca. Nunca. Porque eso que pasó ahí se advirtió. Y hoy en nuestra mesa, que de manera extraordinaria la vamos a hacer en este lunes porque la situación lo amerita, vamos a hablar sobre ese tema, sobre lo que se advirtió, sobre lo que dijo el CODIA en su momento. Tenemos ingenieros estructuralistas en la mesa, tenemos al geólogo de León en la mesa, que por cierto lo acaba de designar el presidente Luis Abinader como presidente de una comisión que va a estudiar infraestructuras importantes de cara a los efectos del cambio climático, y vamos a hablar sobre todo esto, también del drenaje pluvial, sobre las aguas y las inundaciones en la ciudad de Santo Domingo y el país en general. Y hay que hablar de advertencias que hicieron varios ciudadanos hace meses, de grietas que se veían también en ese lugar. Pero esas grietas están al sur. Esas grietas no están en la parte norte, que es la parte que revisa, que recibe el agua. Se veían videos de agua entrando al túnel antes de que cayera la estructura. Sí, pero eso es por los lloraderos que están abajo, que se colocan. Vamos a hablar de todo eso. Vamos a hablar, no debieron detener que las personas siguieran por ese túnel. Exacto. Esas son las cosas que hay que hablar. Esas son. Y además, yo digo, señores, ¿qué hemos aprendido de lo que pasó el año pasado? Se supone que íbamos a evitar que cosas así, no se puede evitar que la naturaleza haga lo que haga, y se va a poner peor con el paso de los años, con el cambio climático, por lo que estamos viendo, y ya no debe haber nadie que dude de que eso será así. Ahora, se pudo haber evitado el que la gente anduviese por ahí. Señores, las alarmas en los teléfonos, y el mismo presidente hoy lo hablaba en la semanal, lo hablamos la semana pasada, al otro día que pasó lo que pasó en el 4 de noviembre, hicimos una mesa importantísima sobre la importancia de empezar a hacer un trabajo, un plan maestro, empezar a aplicarlo en el Gran Santo Domingo de drenaje pluvial, porque sabemos que todo lo que se hizo, esos túneles fueron en contra del trayecto natural del agua, que nunca vamos a entender por qué no fue al revés, las vías que venían, las avenidas que venían norte a sur, las que iban por debajo, en lugar de ser las que van de este a oeste, la 27 de febrero, eso no hace sentido, pero ya está hecho. Pero ¿por qué no se corrigió como el CODIA lo indicó? ¿Y qué se va a hacer ahora? Todo esto lo vamos a ver en la mesa y, por supuesto, nuestras más sentidas condolencias a todas las personas que perdieron familiares en este fatídico 18 de noviembre, otra fecha que no vamos a olvidar, a todos los que murieron y a los familiares de las 9 personas que nunca debieron fallecer. Perdón de corazón, en nombre de la República Dominicana, muchos venían desde el aeropuerto. Vamos con el informe de esta mesa. Adelante. Según la Oficina Nacional de Meteorología,
La República Dominicana recibió el pasado sábado 431 milímetros de lluvia, un 62% más que los torrenciales aguaceros del 4 de noviembre del año pasado, con el agravante de que este último fenómeno tuvo una mayor duración y todavía hoy se han registrado aguaceros en varios puntos del país sobre los suelos hipersaturados. Las copiosas lluvias provocaron serias inundaciones en toda la geografía nacional, incluyendo la ciudad de Santo Domingo, que una vez más colapsó. Calles y avenidas terminaron convertidas en ríos y las aguas no distinguieron, anegando sectores vulnerables, casas, torres y edificios en toda la ciudad. De manera oficial, el Centro de Operaciones de Emergencias ha contabilizado 24 muertes, mientras que algunos medios como Diario Libre reportan al menos 30. La mayor cantidad de fallecidos en un solo lugar ocurrió en el paso a desnivel de la avenida Máximo Gómez con 27 de febrero, cuando un tramo del muro terminó cayendo sobre 5 vehículos, provocando la muerte de 9 personas. Hace más de 20 años, expertos venían advirtiendo del peligro de ese paso a desnivel, lo que lleva a la pregunta de si esta tragedia se pudo haber evitado. El duelo que hoy viven los dominicanos llama a reflexionar sobre la responsabilidad de los gobiernos, el nivel de preparación del país ante este tipo de fenómenos, las medidas en torno al drenaje pluvial, el mantenimiento, la evaluación e intervención de infraestructuras críticas como puentes, elevados, túneles, escuelas y hospitales. Este fin de semana se repitió la historia de un año atrás, solo que peor. ¿Qué aprendimos? Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Hemos reunido aquí a un grupo de expertos de diferentes ámbitos, especialidades, para explicar sobre todo no solamente lo que ocurrió con el túnel, sino el tema del drenaje pluvial en el Gran Santo Domingo, pero sobre todo el fenómeno también del cambio climático que podemos esperar en el futuro. Hay muchas cosas que tenemos que hablar. Nuestros invitados, el ingeniero Martín Concepción, quien fue director del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, cuando ocurrió que el muro o el revestimiento, ya veremos el nombre que se utiliza para cubrir el muro de la piedra en el paso a desnivel de la Máximo Gómez, el noreste, o sea, antes de ese se desprendió. Señores, recién inaugurado el paso a desnivel y ahí hubo una controversia tremenda y él precisamente era presidente del CODIA, hicieron un informe, hicieron una serie de sugerencias que nunca fueron acatadas y vamos a hablar de esto. Tenemos también con nosotros a Luis Carvajal y ustedes lo conocen bien, es una persona muy preocupada y conocedora del medio ambiente, biólogo, coordinador de la Comisión de Medio Ambiente y miembro del equipo ambiental de la Academia de Ciencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Osiris de León, ingeniero geólogo, miembro de la Academia de Ciencias de nuestro país y además el que ahora preside la comisión nombrada por el presidente para hacer, ya nos explicará, un estudio de las condiciones en que están los diversos pasos a desnivel en nuestro país y veremos si abarca otras cosas, porque en este país hay muchas cosas que hay que revisar. El ingeniero Hilton Lee Ashwood, quien es estructuralista, gracias por estar con nosotros por primera vez. Y Waldis Taveras, experto en asuntos municipales, director de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, con quien, señores, si ustedes quieren saber qué es lo que pasa en Santo Domingo, por qué se inunda Santo Domingo cada vez que hay aguaceros, pero en estos casos se inundaría cualquier ciudad, pero en la forma en que lo hizo, en cuyas calles y avenidas se convirtieron en ríos bravos, esa mesa que hicimos a raíz del 4 de noviembre, donde analizamos la necesidad de hacer un plan maestro para, por fin, hacer un buen drenaje pluvial en el Gran Santo Domingo, que mucha falta nos hace. La puede buscar en YouTube, ahí está en nuestro canal de YouTube, en el título de la mesa. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Ese es el título para que la gente lo busque. Bueno, usted busca drenaje pluvial Santo Domingo esta noche, María Cela, y aparecerá la mesa.
Hacemos una pequeña pausa y nuestro hashtag, por desgracia, tiene esta frase, tragedia RDENM, tragedia RDENM. Tanto que lo vinimos advirtiendo, pero qué cosa. Nos vemos después de la pausa. Bueno, 24 fallecidos hasta el momento. No tenemos noticias de más. Ojalá que no sean más con el paso de este mal tiempo, de estas lluvias torrenciales por el país. Vamos a hablar de lo que nos impactó de una manera más dramática, sobre todo porque era algo que no se esperaba, nosotros por lo menos, los ingenieros quizás sí, algún día, y que muertes que no debieron haber ocurrido. Personas que murieron aplastadas por el peso de los revestimientos del muro que contiene todo el norte del terreno en donde está el paso a desnivel de la Máximo Gómez con 27 de febrero. Que yo hice un comentario y yo quisiera que empezáramos por ahí, aunque es el pasado. ¿Por qué nunca, a pesar de los estudios de las universidades, las sugerencias, las academias, todo el mundo, los ingenieros, estructuralistas, todo el mundo decía que esos pasos a desnivel tenían que hacerse de norte a sur y no de este a oeste, en contra de la corriente del agua? El agua va de norte a sur siempre buscando el mar, buscando desahogar. ¿Por qué terminaron haciéndose al revés, de forma transversal? ¿Por qué? Solamente no hubo manera de que el incumbente de Obras Públicas del momento, de Andino Peña, entendiera que era mejor hacerlo al revés, o el presidente de la República, todas las avenidas que fueran paso a desnivel y la 27 de febrero elevados, como debió haber sido. Como son, el túnel no tiene problemas, el túnel que tenemos ahora, que va hasta allá abajo, eso no se inunda, no pasa nada. Ingeniero, usted que era presidente del CODIA. Bueno, eso nunca lo sabremos. Nunca. Porque nosotros solicitamos a raíz del evento ocurrido el 12 de noviembre de 1999, como resultado de fuertes lluvias durante el 9 y el 12 de ese mes, solicitamos al entonces secretario de Obras Públicas, de Andino Peña, todos los documentos, iniciando con los estudios correspondientes, hidrológicos, geológicos, climáticos, estudio de suelo, impacto ambiental, todo, y nunca nos respondieron. O sea, no se tiene ningún dato acerca de... No, a nosotros nunca nos respondieron. Recordamos, porque nosotros cuando ocurrió el evento, lo primero que... Estas son imágenes del evento, perdón, ingeniero, mire. Eso fue lo que pasó en el 99. Eso parece muy reciente, ¿eh? Eso no es de ahora, ¿no? No. Bueno, en el... No fue que se derrumbó. En la rampa, se separó. en la rampa de entrada al paso de nivel, la rampa este, el paramento noreste, fue que se desprendió en ese entonces. No cayeron, creo que se desprendieron unos 45 grados. Seguido hubo la alarma. Recordamos como hoy, ese día, que el ministro, secretario en ese entonces, no, todavía no eran ministros, en ese entonces convocó una serie de entidades para hacer un informe al cual nosotros nos negamos a acudir como colegio. Ese fue mi criterio, porque el colegio tiene su propio rol y puede jugarlo por sí solo, porque la ley por la que fuimos creados fue para eso. Exacto. Para ser guardián del interés público y asesor del Estado. Entonces eso hicimos. Y lo que primero hicimos fue conformar una comisión de expertos, científicos, digo yo, entre los cuales estaba Osiris, el ingeniero Luis Carpio Montá, una celebridad en la mecánica de suelo, Alexander Hortison, don Antonio Coco Quesada. Esa era una comisión multidisciplinaria que iba a analizar todos los aspectos que pudieron haber incidido para que esto se produjera. Y bueno, lo primero que iniciamos fue solicitando al secretario esos documentos por escrito, por un oficio, nunca fue respondida. A los 2 días de no tener respuesta, solicitamos interponer sus buenos oficios para que instruyera a los contratistas, consultores, supervisores y diseñadores para que se fueran al CODIA e hiciéramos una mesa técnica, por lo menos para hacerlo. Tampoco fue respondida. Entonces, ante esa situación, la comisión hizo su trabajo. Esos son los titulares, que tumben el muro, dice el CODIA. Hizo su trabajo, un trabajo realmente un tiempo récord con los escasos recursos que tenía el colegio, un trabajo
con un desprendimiento de parte de los integrantes de esa comisión, que dedicaron horas, noches, madrugadas, por hacerlo tan rápido. Y lo primero, cuando el estudio estuvo listo, lo que hicimos fue llevarlo, solicitamos una cita al Palacio Nacional, se nos concedió, la fecha no la recuerdo, pero fue entre el 29 y el 30 de noviembre del 99. La llevamos a Palacio para entregársela al entonces presidente Leonel Fernández. A nosotros nos recibió su asistente Danilo Pérez en ese entonces. Y bueno, ya entendíamos que estaba en las manos correctas para que el estudio del CODIA como asesor del Estado. Decidimos dar 72 horas para ver qué se producía y si no, teníamos que darlo a conocer a la sociedad. Como no recibimos ninguna respuesta, ni invitación, ni inquietudes, ni llamado, entonces fue el 2 de noviembre cuando hicimos una rueda de prensa ante el país y dimos a conocer los resultados de ese estudio. Osiris, ¿por qué la conclusión de esa comisión fue que ese muro había que tumbarlo? Porque había dos puntos de vista distintos en ese momento. El CODIA entendía que el nivel de daño que se le había provocado al muro era lo suficientemente amplio como para no dejarlo ahí, sino comenzar de cero con un muro estructural, considerando dos cosas importantes. Un sistema adecuado de drenaje de origen para frenar el problema del empuje, porque tú lo frenas ¿cómo? Sacándole el agua. Y además de eso, que estuviese diseñado como un muro de anclaje, anclado desde el principio. Ese anclaje que se le puso fue una solución provisional que buscó la Secretaría. No estaba anclado, como los otros tres no están anclados. Si tú vas ahora y haces una auditoría con un radar o desmontando cada losa, te vas a dar cuenta que están en contacto con un hormigón de contacto que se puso entre la roca caliza y el paramento, pero no está anclado. Pero el que se cayó no estaba anclado. No está anclado. Solo anclaron ese, no pensaron porque en el se había siguiente. inclinado ese. Pero no pensaron qué iba a pasar en el siguiente. Así mismo. O sea, no pensaron. Y nadie en todos estos años de las autoridades competentes se interesó por, vamos a verlo, no de mantenimiento, porque el mantenimiento vamos a pintarlo, vamos a tapar aquí, no. Es otra cosa. Verificarlo de manera estructural para ver cómo reforzaba eso. Nadie. Debió haberse hecho, pero no se hizo. Y es esa la causa de la contingencia lamentable que a todos nos duele, a todos nos preocupa que se ha producido, porque se entendía que, como dice el ingeniero Martín Concepción, entendiendo que el CODIA es asesor del Estado en virtud del texto de la ley 6160, el Estado iba a asumir ese informe de buena fe y lo iba a poner en práctica en lo inmediato, porque es un riesgo muy alto para cualquier gobierno que un colegio de ingenieros te diga a ti, esta obra tiene falencias, corrígela de esta manera y tú no las corrijas. Si hay una falla, evidentemente, la advertencia sale, aunque sea vieja, y te dicen, el colegio de ingenieros, que no es cualquier persona, no fue un ingeniero individual, fue el colegio que está creado por ley y, como dice Martín, es asesor del Estado y el Estado tiene el deber y la obligatoriedad de escuchar recomendaciones técnicas que emite el colegio. Y nadie desde entonces lo hizo. Entonces, lo peor, porque mucha gente dice, pero eso fue hace 23 años y si no se ha caído, esto es un problema de mantenimiento. No, es un problema de origen, obviamente, y de no corrección de ese origen. El ingeniero tenía unas gráficas interesantes que nosotros tenemos ahí, que pueden mostrarle claramente a la gente. Previamente, quiero decir, con relación a lo que establece Osiris y lo que dijo el ingeniero Martín Concepción, esos taludes de ese tipo de rocas son taludes muy estables. O sea, ¿qué tipo de roca es? Esa roca coralina. Coralina. Fíjense, pero antes de entrar en ese detalle, yo quiero señalar antes de poner la gráfica, esperen un momentito, que él va a explicar. Entonces, fíjense, generalmente, y eso es una práctica que no debe ser, yo recuerdo que cuando ese muro cuando en el año 99, que ese muro colapsó, no colapsó, se agrietó, yo dije dentro de mí, ¿y cómo es posible que un muro
se levante simplemente por encima de un punto de apoyo, que es como una especie de viga de amarre que hay en el fondo. Digo yo, ese muro debió haberse diseñado, aunque sea mínimamente, con una sobrecarga, con la presión que genera el relleno y con unas presiones hidrostáticas que se calculan, porque se tiene la altura del paramento y por lo tanto se puede establecer el diagrama de presiones del agua. Paramento es ese muro, que es como un revestimiento, así es el nombre técnico, paramento, para que lo tengamos en la cabeza. Entonces yo decía dentro de mí cómo ese muro se diseñó como un simple elemento vertical que sube, y entiendo que se tuvo la confianza en que el talud de esa roca es muy estable. Ahora bien, con relación al tema que se está tratando, yo precisamente esta mañana, viendo las fotografías que salieron en el Nuevo Diario, en el Listín Diario, yo me puse a ver cómo la presión de agua, fruto de un volumen inusual, extraordinario. Como ustedes señalaron, 400 milímetros por hora por metro cuadrado, que se ha señalado como que es un volumen extraordinario de agua. Fíjense en el gráfico que ahora lo pueden poner. Ahora pongan el gráfico, vamos a empezar. Miren, yo aquí, fíjense, yo tengo el paramento. En el paramento se nota ese panel que yo lo considero que está emboladizo porque no está ariostrado. Y está apoyado en la parte de abajo con esa viga que yo señalo de amarre. Y tiene, y en una, yo quise confirmar esa información y yo fui esta mañana. El nudo. El nudo que se ve abajo, que se ve como pequeñito, que yo digo que ese nudo está funcionando como un nudo articulado. Ese nudo articulado tiene las características estructurales de que permite, de que restringe la traslación. De que se mueva el paramento hacia adelante, pero no restringe la rotación. No restringe que se tuerza. O sea, el elemento no se desplaza para ningún lado. Ni hacia adelante, pero sí permite que el nudo rote. Que se vaya hacia adelante. Una de las causas, además de las causas, una de las causas que se han señalado, que son la presión de poros. Si ustedes observan las imágenes del flujo de agua, todo ese volumen de agua que baja por la Máximo Gómez genera un impacto tremendo en ese tipo de muro que se llama, creo que New Jersey, algo así, ese es el nombre. Los que están en la superficie. Que está en la superficie, New Jersey. Entonces, cuando esa agua impacta, fruto precisamente de ese volumen de agua, teniendo en consideración que el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte no tiene drenaje pluvial, igual también que la zona del ensanche Miraflores, todo ese volumen de agua, cuando baja por gravedad, impacta el muro, pues lógicamente genera que ese impacto, el muro que está simplemente apoyado con un apoyo isostático, pues se cae. Y fíjense, sin anclaje. Y fíjense cómo ese cuerpo cae, pláquete, directamente el cuerpo. ¿Por qué no se le pusieron pernos en ese momento? Uno se pregunta, porque lo lógico es que mucha gente está diciendo, ay, ¿por qué no tiene varillas, cemento? No, señores, esto es algo pretensado, ¿verdad? Son placas pretensadas que no necesitan que se amarren con varillas y cemento, pero sí con pernos, ¿no? Sí con pernos, porque van a resistir una presión de agua, que la piedra se va a quedar igual, pero el muro no. Entonces, ¿no se ponen pernos? ¿Con pernos se hubiese evitado que se cayera? Yo lo que entiendo, mire, yo lo que entiendo, porque tú convertías el muro de hormigón en parte del muro de roca caliza in situ que está ahí. Lo tenías articulado, amarrado, no había manera de que se zafara. ¿Y ustedes tenían estudio de la roca caliza, el tipo de roca caliza? Porque a veces también hay tipos de roca que se desbarata y que no aguantan. Pero el ingeniero Hilton ha dicho algo muy importante que yo quiero que, no sé si Waldi o Siri me responden. El Centro Olímpico no tiene drenaje pluvial, porque lo más impresionante para nosotros fue ver la cantidad de acumulado de agua que había de ese lado de la 27 de febrero, del otro lado no había. Y uno decía,
¿por qué tanta cantidad de agua de este lado? ¿De dónde viene? Norte-sur. Porque se aguanta. ¿De dónde viene? Porque la topografía va norte-sur. Claro. El mar está al sur. Toda el agua siempre va a buscar el mar. Si el mar estuviera al norte, el agua se fuera para el norte. Si el mar estuviera al oeste, se fuera para el oeste. Como el mar está en el sur, el agua se va al sur. Mira. En Punta Cana, el agua se va hacia el este porque el mar te queda al este. Por ejemplo, en esa imagen. Miren esa imagen. En esa En imagen. esa imagen, fíjense lo que yo le estoy estableciendo. El agua como una Ese chorro catarata. de 430 milímetros por hora por metro cuadrado impacta. Fíjese que la zona impactada está en el mismo centro de la curva que se toma cuando se gira desde la Máximo Gómez hacia la 27 de febrero. Y todos los casos. Mire, yo me paré y tengo una foto. Yo me paré, porque esta mañana cuando yo vi la fotografía del Listín Diario y del Nuevo Diario, yo le dije a mi hijo, llévame para yo contactarle el área afectada. Y me paré en el mismo centro del área afectada y tiré una foto donde se ve la curva. O sea que todo ese chorro de agua impacta de manera importante. Es importante lo de los lloraderos, porque se habló en ese momento, en el 99, de que no había una forma de desagüe, pero después se pusieron, porque tenemos un video de una persona que grabó cuando antes del desplome, cómo el agua salía por debajo por unos tubitos, pero no suficiente para drenar todo el agua que se había ido acumulando. ¿Dónde vio en ese momento esos detenerse el lloraderos? tránsito? Vayan a ver si encuentran ese video, por Déjame hacer favor. esta acotación. Mira, cuando en principio del año 97 se fue al ayuntamiento por el uso de suelo, por la alteración de la vía, o sí estaba ahí. Y recuerdo como ahora, no sé los términos que usó, pero sí nos advirtió que el Centro Olímpico no tenía... Míralos ahí. No tenía forma de retener, que ahí se filtraba el agua, que iba a ser, y no sé lo que usted recomendó, pero sí recuerdo que usó un término de ingeniería. El dren francés. ¿El qué? Dren francés. Ok, ese fue el término, no lo recuerdo, pero cuando Hilton señaló el tema, lo recordé. No, vamos a la pausa, pero esos son los lloraderos que se hicieron después de, que se corrigieron. Se sabía después desde de. Yo no creo que esos lloraderos No. se hicieron después, ahí no se le puso la mano. Pero esos lloraderos están Incluso ahí. fue un error sellar las juntas entre las placas. Claro, pero están También esos fue un lloraderos. No, eso se hizo después, Son Martín. hechos. Eso se hizo después del error. 99, Eso se creo hizo yo. pero debió anclarse y no se ancló. Claro, No, pero por los lo Lo que está lloraderos. saliendo ahí es Sí. agua subterránea. Eso no es agua superficial, eso que está saliendo ahí. No, es Esa agua no es la de subterránea. arriba. Eso es superficial. Sí, eso Por no es agua lloradera, superficial, pero por eso es agua lloradera. subterránea. Pero- Era el agua que estaba empujando el paramento. Esa es Por la- abajo. Pero, lo por Osiris, abajo. Osiris, Por eso lo explota abajo primero y lo tira de arriba luego. Superficial. Primero lo explota. Superficial. Subsuperficial. Así fue. Pero No esos, era- esos lloraderos están hechos por el hombre, o sea, no se Sí, han hecho naturalmente. Debieron haber sido más grandes y más lloraderos La comisión recomendó que fueran de 2 pulgadas. Claro. de 2 Todo pulgadas. eso fue más post- esparcido. que Todo fueran eso más. fue posterior Y al ese muro. agua cruza al otro lado y se va por el drenaje del otro lado, porque si es demasiada, el agua que deja salir también se puede inundar el Pero paso mira, de Se va verticalmente. eso de ahí. Osiris. Se drena verticalmente. Osiris, es la importante tapia. decir también, Sí, por el drenaje. por el drenaje. Osiris, es importante decir que esos lloraderos tienen la tendencia de aliviar las presiones Exacto, hidrostáticas. eso Claro, yo esa es la preguntaba. idea. Entonces, Si yo veo eso, yo digo, bueno, se está aliviando la presión, no va a pasar Por eso nada. te digo que el tema de la inestabilidad de ese muro, Sí. hay dos alternativas que, por ejemplo, tú ahora que me entero que estás en una comisión, como un tema de inspección visual, es importante ver que hay varias cosas que hay que ver. Por ejemplo, bueno, es posible que hayan sido las presiones, que sean las presiones, la presión hidrostática que se generó, pero también hay que tener en consideración ese tema del impacto que generó esa agua, pero también hay que tener en consideración algo que nadie ha hablado todavía, que es el tema sísmico, porque ocurre un temblor de tierra ahora o mañana o cuando sea. Yo iba a decir eso. Entonces van a haber estructuras que van a colapsar como esos muros que están ahí. Entonces, no, espérate, obra pública, los ingenieros no tomaron en consideración. No,
ahora que tú estás en ese tema de esa comisión, es importante también tener en consideración el aspecto sísmico, claro, que es una componente importante que se debe tener en consideración en todos los aspectos de la Tengo que hacer una pausa. Es tan interesantísimo lo que estamos hablando, lo que los expertos están diciendo para todos nosotros. Y uno sabe que el clima va a ir empeorando y que cada vez vamos a tener mayores cantidades de acumulados, que no pensábamos que lo del 4 de noviembre se iba a repetir. Eso fue diferente, fue un cisne negro, como le llaman, un evento aislado, de repente. Esto no, pero esto va a ser con mayor frecuencia. ¿Hasta dónde vamos a llegar sin un drenaje pluvial en forma y con estructuras que no están preparadas para soportar y sin lo que viene? ordenamiento territorial también. Tragedia RDENM para cualquier pregunta que tengan ustedes. Ese es nuestro hashtag. Regresamos después de la pausa. Ay, señores, aquí viendo las promociones de estos ingenieros. Vamos a dejarlo ahí, si la gente supiera. Ok, dejamos un tema que es el cambio climático. Dejamos el tema del drenaje pluvial, la deuda de 40 años con la capital, para evitar que las inundaciones sean mayores. Sabemos que con esa cantidad de lluvia es imposible que no haya inundaciones, pero que no sean tan peligrosas para la vida humana. Y dejamos, por supuesto, lo que va a hacer la comisión. Vamos a empezar con el cambio climático. Bueno, el problema es que eventos como este van a seguir ocurriendo cada vez más con mayor intensidad. Es las predicciones que están escritas en todos los documentos, incluyendo en los documentos que ha llevado República Dominicana a la cumbre, te dice que vamos a tener periodos de sequía más intensos, y eso es lo que implica el cambio climático. No nos olvidemos que el clima es la oscilación alrededor de valores, y lo que estamos yendo no es más a los extremos. Los periodos de sequía son más secos, los de lluvia son mucho más intensos y más espaciados. Tenemos huracanes más fuertes y tenemos épocas sin huracanes. Que la gente está porque pensando, los huracanes también constituyen una necesidad. ¿Qué también pasaría si tuviéramos un huracán categoría 5 en estos tiempos? No, un terremoto. Sí, pero vamos a hablar de los huracanes. Yo quiero hacer una observación. Mucha gente no se explica por qué, si no fue una tormenta o un huracán, tuvo este impacto. Trae es más el agua. lluvia. Fue un disturbio que trajo una enorme cantidad más de que muchos huracanes. Fue igual un centro de baja presión que trajo más agua que los huracanes. Parte del daño de los huracanes es el agua que trae. Claro. Es la enorme cantidad de agua. Si por ejemplo, David y Federico, que llegaron juntos, no hubieran traído la cantidad de agua, el daño que hubieran sido... Federico fue que trajo mucha agua, no hubieran hecho el daño. Y lo mismo ocurrió con George. Y si recordamos Olga y Noel, que además hay que recordarla por dos razones. Porque en el caso de Olga se formó en la misma zona y tuvo un curso parecido, pero aquello fue una tormenta y luego, perdón, en el caso de Noel, que fue primero. Y Olga se formó en el norte como una tormenta subtropical. Pero estas lluvias que estamos viendo en noviembre, el año pasado, este año, tan extraordinarias, yo particularmente no las recuerdo. No, las lluvias son extraordinarias. Lo que no es raro es que se formen en esta época, en esa zona, en el Caribe central, pero de esa magnitud. Eventos de... No, ahí es que voy. La magnitud es lo novedoso. Pero no nos olvidemos de que estamos esperando que los eventos sean cada vez más intensos. Cuando se habla del cambio climático, se está hablando de un proceso en el cual el calor, imagínate un niño en un columpio que tú lo empujas, quien está empujando es el incremento térmico. Y mientras mayor es, tú te vas más lejos y vuelves más lejos. Quizás tu promedio no se mueva tanto, pero cuando yo saco el promedio, si te empujes desde aquí hacia allá, tú te vas a mover un poquito en esta dirección. Entonces, eso ocurre con el cambio del clima. Son aparentemente valores pequeños. Pregunto, veranos extremadamente calurosos como el que vivimos ahora, nos pueden traer estas consecuencias. Claro. Pues dicen que el año que viene va a ser peor el calor del verano. Porque lo que estamos es redistribuyendo el calor. ¿Qué es un centro de baja presión? Cuando el aire se calienta, se expande, la naturaleza odia el vacío, como dicen, y va a venir aire de todas partes a girar alrededor de este centro. Y ese centro de baja, ¿por qué baja presión? Porque como el aire pesa
Si está más lejos las moléculas de aire, la columna de aire pesa menos. Entonces, como el peso sobre la superficie es la presión es menor. Entonces, ¿qué ocurre? Que este centro de baja presión va a moverse siguiendo unas líneas, un gradiente de temperatura, y va a ir, y por eso es que te pueden predecir, te dicen, mira, está aquí y va en esta línea, porque los meteorólogos trataron una serie de puntos por donde que van a actuar como un imán. O sea que podemos esperar estas cosas el año que viene y el otro año. Y si el calentamiento continúa, será más intensa, y desde luego, cuando vengan con mayor intensidad, estarán también más espaciadas en el tiempo. ¿Qué quiere decir más espaciadas? No es que van a ser más frecuentes, no, es que vamos a tener un periodo de sequía muy intenso y muy largo, y después un periodo muy intenso, pero entre uno y otro... Extremos. Nos moveremos al extremo. ¿Cuál es el problema? Que el país no se ha preparado. Eso te iba a preguntar. De todos los documentos. Lo único que podemos hacer es un proceso de adaptación, porque no podemos mitigar tampoco. El país necesita 4 cosas con relación al cambio climático. Lo primero es lograr que la población se organice y sepa. Ahora mismo, el mayor daño que te produce un evento de lluvia es el hecho de que, por ejemplo, si en cada barrio la gente no sabe hasta dónde llega el agua cuando se anuncia que van a llegar 100 milímetros o 150 o 200 milímetros. Pulgadas es mejor para que la gente entienda. No, hay que tratar de que la gente aprenda a hablar en milímetros, aunque se lo traduzca a pulgadas. 2.54 pulgadas. 12 pulgadas, que no fue lo máximo que nos advirtieron. Y se fue a 18. O sea, 254 milímetros, y la gente lo puede medir por ahí. Pero ya hay que hablar. ¿Por qué? Porque es muy cómodo calcular. Osiris decía hoy en una de las tantas entrevistas que he visto de él, ya yo estaba en la televisión. El Media Tour de Osiris de León. Osiris decía, el agua pesa. Y un litro, o sea, 1 milímetro de agua es 1 litro de agua en una batea de 1 metro cuadrado. Entonces, si yo he hecho 400 milímetros. Miren eso es un edificio al lado del mío. Pero miren eso son 400 kilogramos de agua en 1 metro cuadrado. Pesa el agua, pesa. La presión es una presión enorme. Y si además se está moviendo, la masa por la velocidad es una fuerza que con lo que choque se lo lleva. Por eso... ¿Quedó evidenciado ahí? Pero ese agua puede tomar otro rumbo, debería tomar otro rumbo, que no sea superficial. Pero yo quiero en esta mesa, por favor, que hemos estado girando alrededor de la Máximo Gómez con 27 de febrero, recordar que este evento fue un evento que atravesó una gran parte del país. Sí. Que el Bajo Yuna está bajo agua. Sí, que lo vimos. Y que lamentamos y no debió haber muerto nadie en la 27 con Máximo Gómez, pero no debió haber muerto nadie en ningún sitio. Ninguno, son 24 hasta ahora. Y todas, absolutamente todos son producto del descuido, pero ahora mismo todavía tenemos muchas comunidades aisladas en todo el territorio. Totalmente. Muros que se derribaron, construcciones que estaban mal hechas. Tan lejos que vamos desde Pedernales o Barahona hasta Bajo Yuna. Sí. Entonces, quiere decir que el territorio... Yo quiero ir a Wallis. Lo más difícil uno opinar en presencia de 2 maestros de uno. Y yo estoy ante esa situación difícil. Sí, pero... Miren, el problema del drenaje pluvial aquí, desde el año 69 se presentó un proyecto. Y entre el 93 y el 2016 se presentaron 9 proyectos más. Entonces aquí lo que hay que decirle, este grande proyecto que tenemos, o vamos a hacer lo que tenemos en términos económicos y posibles. Miren, usted cuando nos daba clase nos decía, la ciudad colonial nunca se va a inundar. Pero tú caminas por esa alcantarilla. Bueno, luego aquí tenemos, con la construcción del metro se hizo una galería que baja toda la Máximo Gómez hasta llegar a su desembocadura de la lluvia. ¿Se puede aprovechar eso? La otra es la Tiradentes, que desemboca frente al Banco Agrícola. Luego la de la Núñez de Cáceres. Había que ver ayer, antes de ayer, cómo estaba la laguna de la Núñez de Cáceres y la del Parque de la Pradera y cómo se bajó de una vez el agua. Ahora, yo digo, debemos de aprovechar y comenzar a interconectar. La capital tiene en este momento 698 invernales, porque en esta gestión se han hecho 220. Sí, pero esos invernales no dan resultados. ¿Por qué? Mira, se tapan. Yo hice un trabajo en Santo Domingo Norte. ¿Qué es todo, señor? Y chequeamos los invernales. Y en una semana, en 5 invernales, sacamos 7.200
plástico entre vaso Claro. y botella. Pero hay un solo camión, por ejemplo, en el distrito, succionador de Inbornales. Hay dos. Ahora compraron otro. Sí, Dos. pero es que eso no da abasto. La Si gente no tira tenemos, la basura en el si no Inbornal. tenemos régimen de consecuencia para aplicar esta ley de residuos, que también obliga a la eliminación del plástico, y ya ese plazo se ha terminado. Mientras tengamos plástico en la calle, no valen los Wally, pero Inbornales. ¿cómo le pedimos que El vive- ingeniero no ha dicho, no hizo una advertencia ahora, Qué del difícil. peligro que es eso, si se tapan. No explicaba. Entonces, dos cosas. Hagamos lo que podemos en términos económicos. Y segundo, régimen de ¿Qué es consecuencia. eso? Las conexiones. Las interconexiones. Con las 3 grandes galerías que tenemos, Que sea la Máximo Gómez. bajando La Tiradentes. y la Núñez. ¿Y qué pasó con la Luperón? Que se empezó Está y se hasta la paró. mitad, terminar la Luperón, que terminaría ya en el 12 Pero de señores, Jaina. la Isabel Aguiar fue horrible, dramático. Lo la que gente No, bañándose. y la bandera, en el y la Plaza de la Bandera, la gente bañándose porque no se Una ha Entonces, piscina. terminado. mire, los ayuntamientos no tienen fondo para hacerlo. No. Eso tiene que ser una Pero eso es inversión pero, Wally, del eso- gobierno central. Pero eso es una inversión que hay que calcular a largo plazo. El presidente acaba de Sí. decir hoy en la tarde, no se puede, aunque iniciemos hoy, terminar los trabajos del drenaje pluvial de la capital, ni en los próximos 4 Pero años, no por la importa. inversión Eso- tan grande es que que lleva. eso, yo he insistido, eso hay que hacerlo por etapas. Ok. Claro. Vamos a hacer la Claro. etapa que podemos Pero si la hoy. tarea Porque es si el larga, año empecemos pasado, hoy, porque que discutimos eso en esta misma mesa, Sí. y que el presidente Sí. recibió una propuesta, una parte de ese trabajo se hubiera hecho, Otra cosa. quizás no tenía toda la consecuencia que Es tenemos. que hay que empezar. Claro que empezar. no se van a Claro. llevar la gloria. Y los pero ayuntamientos no- deben frenar la tendencia a impermeabilizar los suelos Estoy de acuerdo en todo con el territorio, porque eso está teniendo un efecto de encañonar, de convertir en canales las calles. Además, y el tiene asfalto que se haber una coloca, política don clara Luis, para frenarlo. el asfalto se coloca uno encima de otro, llega un momento que están por encima de los desagües, que llega a la acera el agua No, y todas- se va a los y sótanos las de aceras los se están encementando apartamentos. todas. Absurdo. Entonces, No hay Un absurdo plantas, esa política de asfaltado. no hay hierba, no hay hierba, no hay plantas, no hay nada que pueda ni hay absorber por el donde agua. el agua se infiltre. Ok. Entonces, ese respiradero natural de los suelos Ok. en la ciudad lo estamos eliminando, convirtiéndola toda en una isla de calor. ¿Qué es lo que va a hacer la A ver, comisión? La comisión va a tener mucho trabajo. Porque Mucho. la comisión, sí, Muchísimo. sí, porque son muchas las obras que hay que revisar. Es que ¿Cuáles? una deuda social muy grande también. ¿Cuáles? Puentes, carreteras, pasos a desnivel, para identificar todo tipo de vulnerabilidad que pueda tener esa obra frente al tema del cambio climático y frente al tema de la sismicidad. Por ejemplo, esos pasos a desnivel, ahora tú tienes que revisarlo con detalle. ¿Quiénes van a estar en esa comisión? De acuerdo a lo que ha planteado el presidente de la República. Ingenieros de mucho prestigio, reconocidos por la sociedad y que tienen fe pública, rectores de universidades, investigadores de universidades, de forma tal de que tú tengas una comisión externa al gobierno que tenga la suficiente capacidad para identificar problemas desde que llega la obra. Te dice, eso no va así, como hizo el CODIA en el 99, presentarle el informe al gobierno y que de inmediato se hagan los correctivos del lugar. Esas personas que murieron no debieron haber muerto. Así es. Yo fuera familiar, yo demando al Estado Dominicano. Es demandable. Yo lo hago. Es demandable. Yo lo hago. Eso pudo haberse evitado, Eso ingeniero. pudo haberse evitado. Usted lo dijo, ustedes lo dijeron, han insistido en ello y a lo largo de los años nadie ha A mi escuchado. juicio muy personal, responsable de esas lamentables muertes son todos los gobiernos desde el 1996 al Claro. actual. Todos.